Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Carlos Norambuena y bueno, esta es la continuación de los tutoriales de AutoCAD básico. Bueno, en el tutorial de hoy vamos a ver la herramienta simetría, empalme, vamos a intentar de desplazar, a rotar y bueno, y a continuar utilizando las herramientas que ya hemos aprendido como desfase, línea, etcétera. ¿Ya? Esto yo lo voy a explicar como en teoría haciendo unos ejercicios simples para explicar más o menos cómo funciona la herramienta, para luego realizar estos ejercicios prácticos. ¿Ya? Este ejercicio es para realizar simetría y rotar. Aquí vamos a aprender a utilizar círculo y empalme, además de utilizar ya las herramientas que hemos estado utilizando. Em, bueno, entonces continuamos. Bueno, vamos a ir onda primero con los ejercicios más simples para explicar un poco cómo funcionan las herramientas. Para la herramienta simetría sirve para hacer dibujos simétricos. Me explico. Por ejemplo, esta botella es un dibujo simétrico, ya que tanto por el lado izquierdo como el derecho son exactamente iguales, y en el cual lo único que lo divide, o lo único que puede partir esto, es la línea de simetría, que en el cual genera el lado A de la simetría y después el lado B. Por lo tanto, uno para hacer una figura simétrica, eh, hay que dibujar solamente la mitad del dibujo, ya que justamente esta herramienta, que es la que está acá, simetría, yo la selecciono y recuerden siempre mirar acá abajo, dice designa el objeto, selecciono el objeto, enter. Después me pregunta, precisa el primer punto de la línea de simetría. La línea de simetría es la línea, ¿ya?, que divide el dibujo simétrico. Por ejemplo, acá en este ejemplo que tengo al lado dibujado, hay una línea segmentada, dibujada, más que nada para explicar de qué se trata la línea de asimetría. Pero no es necesario dibujar la línea para indicar cuál es la línea de simetría. Por lo tanto, acá dice, precisa el primer punto de la línea de simetría. Esto es una línea vertical, por lo tanto yo puedo hacer un clic desde el punto medio de mi dibujo y la tiro para arriba, como dibujando una línea vertical. ¿Ya? Esto es una línea, es una línea de ejemplo que me genera el AutoCAD. Si se fija, ya automáticamente me hace una línea segmentada y yo hago un clic y aprieto Enter. De esa forma se me hace una copia de este dibujo, pero de forma simétrica. Por ejemplo, aquí podemos ver otro ejemplo. Bueno, acá tenemos, volvemos a utilizar el ejemplo de la botella. Recuerden, selecciono el objeto, Enter, presiono el primer punto de línea de simetría, Enter. La línea de simetría, bueno, acá tengo otro ejemplo, la línea de simetría no necesariamente tiene que ser vertical, puede ser horizontal. Por ejemplo, esta es una copa, que si yo la dibujo de forma vertical, la línea de simetría me genera el lado contrario del dibujo simétrico, pero si yo la hago horizontal, me la hace hacia abajo. ¿Ya? Es importante que esto intenten de dibujarlo, por ejemplo, dibujar una copa o la mitad de una copa y luego hacer la otra mitad. Por ejemplo, acá yo tengo otro dibujo de ejemplo. Selecciono el objeto, Enter para aceptar que ese es el objeto que yo voy a hacer la simetría y preciso la línea de simetría. ¿Ya? Acá yo tengo este ejemplo que en el caso si yo hago la línea de simetría de forma desplazada, el dibujo va a ser simétrico, pero con este desfase, ya que en el cual no es lo que yo quiero en esta mitad de la botella, ya, pero es para mostrar que es importante saber indicar dónde va mi línea de simetría, ya. Bueno, mira, ustedes si no lo entendieron acá con estos ejemplos simples, lo voy a volver a repetir en el ejercicio práctico, que es este, ya. Ahora voy a explicar cómo funciona el empalme. El empalme sirve para redondear aristas. Por ejemplo, acá yo tengo dos líneas que me conforman un ángulo de 90 grados, ¿ya? Pero yo necesito redondear
esta esquina, así como yo lo tengo en estos dibujos, ¿ya? Por lo tanto, para hacer eso, yo tengo que ir a la opción empalme. Recuerden siempre preguntar acá, designa el primer objeto, ¿ya? Pero antes de designar el objeto, yo necesito indicarle un radio, ¿ya? ¿El por qué? Porque cuando yo aprieto por primera vez el empalme ya viene por defecto en radio 0, ¿ya? Y al estar en radio 0, lo único que me va a ser ángulos rectos. Por lo tanto, este ángulo recto me puede servir para varias cosas. Por ejemplo, yo puedo tener una línea así, dos líneas separadas, pero yo necesito unirlas, que perfectamente lo puedo hacer con la herramienta alargar. Pero si nosotros sabemos utilizar la herramienta, yo por ejemplo la herramienta alargar, yo no la ocupo. ¿Por qué? Porque yo ocupo el empalme. Si uno es creativo utilizando la herramienta, uno le puede dar muchas soluciones a los problemas de dibujo. Por ejemplo, yo puedo apretar empalme, le voy a dar radio, o voy a hacer clic en radio, ahí en esa opción. El radio ya viene en cero, ¿ya? Pero de todas maneras yo voy a repetir cero, enter, para confirmar que yo realmente tengo mi radio, el radio del empalme en cero. Y yo hago un clic en el primer objeto y luego en el segundo. Y me hace un ángulo recto. Ya, bueno, en este caso no es un ángulo de 90 grados, pero en el fondo la función que hace es unirme esto. Pero también me sirve para redondear las esquinas. Por ejemplo, vamos a ir a empalme, vamos a seleccionar radio, y ahora yo le quiero dar un radio. Bueno, en este caso, este cuadrado mide 50, mide 100. Por lo tanto, yo quiero un empalme que la curva comience desde la mitad del círculo hasta esta otra mitad. Por lo tanto, mi empalme debería ser de 50. Entonces yo selecciono aquí y selecciono la otra lista. ¿Me entienden? Ahora, por ejemplo, estas otras esquinas, yo las quiero hacer pero con un menor radio. Por lo tanto, tengo que volver a seleccionar empalme, volver a seleccionar radio. Precisa el radio del empalme, está en 50, pero yo quiero que sea de 20. Aprieto Enter y primer objeto y segundo objeto. Aprieto Enter para repetir la operación. Y de esa forma se utiliza la herramienta empalme. ¿Ya? Vuelvo a repetir. Estos ejemplos yo los voy a volver a repetir en este mismo video para realizar este tipo de soluciones o este tipo de dibujos. ¿Ya? Es importante que acá yo puedo estar mostrando la herramienta, puedo mostrar cómo funciona, pero es importante que ustedes, al momento de utilizarla, sean creativos en el momento de utilizar estas herramientas de modificar, ya que estas son las herramientas de dibujo. Yo puedo hacer un cuadrado, un círculo, etcétera, pero con estas herramientas de modificar, yo genero el trabajo práctico, hago como que el trabajo sea mucho más rápido, mucho más útil, ¿ya? Pero para lograr eso es importante practicar, hacer ejercicio e ir combinando las herramientas de dibujo con las de modificar, ¿ya? Bueno, la herramienta estirar yo la voy a explicar en otro ejercicio, que es una herramienta igual no es muy complicada. Bueno, aquí voy a aprovechar de explicarla. La herramienta estirar funciona de la siguiente manera. Yo tengo esta flecha, pero yo necesito que esta flecha sea más larga. Por lo tanto, lo puedo hacer de distintas formas. Por ejemplo, yo puedo voy a utilizar la herramienta desplazar. Puedo seleccionar lo que yo quiero desplazar. Selecciono Enter. Preciso el punto base. Aprieto un clic. Muevo mi flecha y simplemente después yo puedo seleccionar estas líneas y las estiro, ¿ya? Pero eso no es una forma práctica, es una forma lenta, ¿ya? Por eso es importante saber utilizar estas herramientas para realizar los trabajos de forma rápida, ¿ya? Y de forma eficiente. Por lo tanto, vamos a utilizar la herramienta estirar. Hago un clic. Me pregunta, designa el objeto, ¿ya? Acá hay un truco con el estirar. Si yo designo el objeto, como lo he hecho en toda la herramienta, y aprieto Enter, después me pregunta, precisa el punto base, hago un clic en la herramienta y lo que yo consigo no es estirar el dibujo, sino desplazarlo. ¿El por qué? Porque no estoy seleccionando la zona que yo quiero estirar. Yo quiero estirar, por ejemplo, de esta zona, de la flecha, hacia adelante.
¿Para qué? Para que estas líneas se tengan que alargar. Por lo tanto, cuando yo aprieto estirar y me pregunta designa el objeto, lo que yo tengo que hacer es seleccionar solamente la zona que yo quiero estirar. Fíjense que yo estoy seleccionando solamente la cabeza con las líneas, con partes de esas líneas. Hago un clic, aprieto Enter para aceptar que ese es mi elemento que yo voy a estirar y hago clic en el punto base. Hago un clic y desplazo. ¿Ya? Bueno, con estos conceptos teóricos, se podría decir, vamos a llevarlo un poco a la práctica. ¿Ya? Vamos a realizar estos dibujos que yo tengo acá hechos, en el cual igual voy a dejar en la descripción de los videos un link para que puedan descargar un PDF con estos ejercicios para que ustedes mismos lo puedan desarrollar. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se hace esto? Aquí, por ejemplo, voy a empezar a dibujar solamente la mitad de este dibujo. Y lo voy a dibujar con ángulo recto, porque esto está con un ángulo de 15 grados. Por lo tanto, aquí esta línea mide 5.86. Hago una línea, hago un clic, aprieto el F8 para generar la línea que esté recta y yo digo 5.86. Aprieto Enter. Después yo hago una línea en ángulo recto y yo digo que sea de 20. ¿Por qué de 20? Voy a apretar escape. ¿Por qué de 20? Porque esta línea mide 20, pero tiene un ángulo de 45 grados. Por lo tanto, para girar esto en 45 grados se hace de la siguiente manera. Esta es la herramienta girar. Estas son herramientas como el desplazar, el girar y el copiar. Son herramientas que funcionan exactamente igual. La única diferencia es que cambia la pregunta, obviamente porque son cosas distintas. Una gira, la otra mueve o desplaza y la otra copia. Pero miren cómo funciona. Yo tengo girar. Me pregunta, designa el objeto. Seleccioné mi línea, aprieto Enter. Después me pregunta, precisa el punto base. El punto base es el punto de agarre, o en este caso, es el punto desde donde yo voy a comenzar a rotar mi elemento. Por lo tanto, yo hago clic, por ejemplo, en esta línea. ¿Ya? Yo voy a quitar el F8 para que se vea más fácil. Y esto yo lo quiero rotar hacia arriba. ¿Se dan cuenta? Pero lo quiero rotar ¿cuánto? 45 grados. Y entonces yo con el teclado numérico yo voy, aprieto 45 y aprieto Enter. ¿Se fijan cómo rota? Súper simple. Vamos a continuar. Ahora tengo una línea recta que mide 50. Aprieto el F8. 50. Después hacia arriba mide. Hacia arriba mide. No sé cuánto mide. No tengo esa medida. La voy a colocar inmediatamente, para que después aparezca de forma actualizada en el PDF que les voy a subir en la descripción. Voy a guardar. Bueno, ahí lo guardo. Y mide 10. Por lo tanto, hago clic de este punto allá arriba. 10. Y ahora esta línea mide 60, con un ángulo de 60. Mide 60, con un ángulo de 60. ¿Ya? Bueno, una forma de realizar esta rotación son dos formas. Por ejemplo, una forma es decir, acá yo tengo 90 grados, ¿cierto? Porque si esto yo lo voy a rotar, selecciono el punto base, y si yo selecciono 60, lo que va a pasar es que la línea se me va a hacer hacia arriba, así. ¿El por qué? Porque cuando yo aprieto rotar, aprieto Enter y selecciono este ángulo, o perdón, este punto base, voy a quitar el F8, perdón, el F8. Cuando yo hago un número positivo, los ángulos van a ir así. Si la línea estuviese vertical, ahí haría los 90 grados. ¿Vio? Ahí estaría los 180, los 270 y los 360. Ahí hice la vuelta completa. ¿Ya? Por lo tanto, esto tengo que hacerlo hacia abajo. ¿Ya? Entonces miren acá. Una forma de hacerlo es que acá yo tengo 90 grados. ¿Ya? Pero de esta línea, voy a hacer una línea X con un ángulo X. ¿Ya? El ángulo debería medir 60. Por lo tanto, ¿cuántos grados me faltan para completar los 90 grados? Serían 30. Entonces, una forma que se puede hacer es seleccionar rotar, seleccionar el objeto, presionar el punto base y decir menos 30. ¿Por qué menos 30? Porque es un valor que tiene que girar hacia abajo, hacia el otro lado.
Por lo tanto, ahora si yo mido acá en ángulos, esta opción, digo quiero medir ángulos, pincho el primer objeto, el segundo, y logro los 60. ¿Ya? Otra forma de lograr eso es convertir esta línea en una referencia angular. ¿Cómo se hace eso? Pongo girar, selecciono mi objeto, aprieto Enter, selecciono mi punto, perdón, lo voy a repetir. Selecciono girar, presiono mi objeto, aprieto Enter, precisa el punto base, hago clic en el punto base, y acá cuando voy a rotar, me dice precisa el ángulo de rotación, me dice copiar o referencia. Por lo tanto, acá yo voy a hacer clic en referencia y convertir en esta línea en una referencia de ángulo. Pum, y ahora precisa el nuevo ángulo, yo digo 60. ¿Ya? Por lo tanto, me queda, miren, si yo hago ahí, me queda perfecto. A ver, vamos a hacer un clic. Vamos a hacer recto, F8. Y no me está resultando. ¿Por qué? Revisemos. Tengo este clic de acá, acá, y yo tengo 60. Tiene los mismos ángulos que acá. Sí, perfecto. Por lo tanto, ¿pero cuánto mide esta línea? 65.78. Por lo tanto, aquí yo me equivoqué con esta línea. ¿Vieron? Es importante darse cuenta en esos detalles. De nuevo, línea, recto, 60, Enter, rotar, Enter, y le digo menos 30. Y ahí me queda justo. ¿Ya? Por lo tanto, ahora voy a borrar esta línea y en vez de volver a hacer todo el trabajo que yo ya hice, el profesor ya me enseñó cómo funcionaba la simetría. Por lo tanto, selecciono la herramienta simetría, me dice designo el objeto, selecciono el objeto, Enter. Preciso el primer punto de línea de simetría, por lo tanto la línea de simetría sería esta. Enter. ¿Se dan cuenta? Ya está realizado el dibujo. Ahora esto yo lo quiero rotar. ¿Cuánto? 15 grados. Selecciono rotar, selecciono mi objeto, Enter, presiono un punto base, que va a ser S, y le digo 15 grados. Ya está hecho mi dibujo. ¿Cómo puedo confirmar si está bien hecho con los 15 grados? Bueno, perfectamente ustedes podrían hacer una línea recta y medir con la herramienta de cota angular. Selecciono esta línea, esta otra, y le digo 15. Perfecto. ¿Ya? A mí me interesa que realicen el dibujo y que más que nada utilicen las cotas para ir confirmando si su dibujo está bien realizado. ¿Ya? Vamos a realizar ahora el dibujo, el otro ejercicio. Acá me está indicando, aquí vamos a hacer círculos. La herramienta de círculo es una herramienta súper sencilla. ¿Cómo funciona? Por ejemplo, me está indicando con esta flecha que este círculo ya tiene un diámetro de 30. Para hacer un diámetro de 30, la herramienta círculo, si se dan cuenta, tiene un triangulito en el cual se despliegan opciones. Puedo hacer un círculo de radio, perdón, un círculo con centro radio o un círculo con centro diámetro. Por lo tanto, acá me están indicando que tengo que hacer un diámetro. Por lo tanto, círculo, diámetro, hago un clic y le digo 30. Miren qué fácil. Después de nuevo, ahora el otro es un círculo de radio 30. Círculo, radio, agarro el punto centro. Fíjense, cuando yo presiono una herramienta, vuelvo a repetir, siempre revisar lo que me está preguntando acá abajo. Lo primero que me pregunta, precisa el punto central del círculo. Voy a hacer el punto central, que va a ser el centro del otro círculo. Recuerden, en el caso que no le aparezca la referencia a objeto del punto centro, recuerden ir al botón de referencia a objeto, que es este botón. Pinchamos en el triángulo para que se desplieguen las opciones y le activo el centro. Ya, entonces pinchamos y le digo 30. Ahora me está indicando que desde el centro de este círculo al centro de este otro círculo hay 75. Por lo tanto, desde esta línea hacia allá hay 75. Y que este círculo, este medio círculo, tiene un diámetro de 30. Fíjense.
Por lo tanto, voy a ir a la opción diámetro, selecciono el punto central y le digo 30. A ver, creo que me equivoqué, lo encontré muy grande. Círculo, diámetro de este punto y le digo 30. A ver, lo encuentro muy grande. Ah, ya. Sí, pues 30. 30 es ese. Y acá como que me confundí un poco. Vamos a corregir esto. Eso, ahí sí. Entonces, el círculo menor mide diámetro 10. Diámetro 10. ¿Ya? Por lo tanto, ahora lo que yo voy a hacer son generar líneas que atraviesen este dibujo. Y ahora utilizamos la herramienta recortar que nosotros ya lo vimos en un video anterior. Recortar, presiono Enter y simplemente limpio el dibujo. Eso ahí, ahí, ahí. Y estas líneas las borramos. Aquí de nuevo recortar y recortar. ¿Ya? Pero ahora tenemos que hacer esas curvas. Que esas curvas, bueno, aquí yo no lo tengo acotado, lo voy a acotar al tiro para que quede actualizado en el ejercicio que ustedes hagan, que lo voy a subir en formato PDF. Le vamos a dar un radio, radio 38, y aquí le vamos a indicar otro radio, radio, ¿sí? Y 38, ¿ya? Por lo tanto, vamos a empalme, le decimos, vamos a radio, y le digo 38, Enter, y hago un clic en el primer objeto y después en el segundo. Aprieto Enter para repetir la operación, Enter y Enter. ¿Ya? Bueno, con esto yo ya concluyo el dibujo, ¿ya? Pero ahora para utilizar de nuevo la herramienta que yo expliqué también, que la agregué, fue estirar. Supongamos que este dibujo yo lo quiero estirar que este dibujo, esta parte, esta zona sea más larga. Por lo tanto, yo puedo ir a estirar, selecciono la zona que quiero estirar, aprieto Enter, selecciono el centro o el punto base donde yo lo quiero tomar y yo le digo, por ejemplo, 100. Por lo tanto, está 100 veces más largo. Por ejemplo, acá debería medirse, acá era 75, ahora debería medir 175. Vamos a confirmar. De este punto a este otro punto. 175. ¿Se fijan? Ya. Bueno, con esto yo concluyo el video tutorial. Espero que hayan quedado claros los conceptos. Y bueno, recuerden que en la descripción del video va a estar adjunto o va a haber un link donde pueden descargar estos ejercicios en formato PDF para que ustedes intenten de hacerlo. Recuerden que si tienen algún problema o no les resulta algo, me pueden escribir en los comentarios y así yo les puedo ir respondiendo a través del mismo comentario o le hago un video respondiendo sus dudas. Bueno, y eso. Ya para el próximo video vamos a hacer un ejercicio mucho más complejo, utilizando todas las herramientas que hemos visto hasta el momento. Ya, hasta luego.